Mañana veréis exactamente lo mismo que todos nosotros. Solo los inútiles incapacitados para ocupar un cargo verán algo diferente. ¡Eso! Muy bien dicho, ministro. Por supuesto, tenéis razón. ¿Cómo puedo yo ser un tonto? Soy el emperador. ¡Oh, ya viene el emperador! ¡Silencio! Muy bien, amigo mío. Al escenario. Sí, empieza la función. ¡Su Excelencia, el Emperador! Sí, enseñadme el traje. Y bien, ¿dónde está? ¿Qué? El traje está aquí mismo, Majestad. ¿Es que no lo veis? ¿No puede verlo? Tal vez el emperador sea tonto. ¿Cómo es posible? Por supuesto que puede verlo, Monsieur Flynn. Tened la amabilidad de mostrarle el bordado de la chaqueta. ¿Mr. Flam? ¡Oh, tiene un colorido exquisito! Es para dar la vida por él. Observad la delicadeza del bordado que adorna el pecho, Majestad. Es tan fino que apenas notaréis que está. ¿Qué? No sé qué puedo decir. Tengo que ser sincero. Lo siento, pero no veo nada. ¿Qué? ¡Deponedle! ¡No! ¡Asesinadlo! No veo ni un solo detalle que me parezca mal. ¡Bien dicho! Muy bien. ¡Bravo! De hecho, es la prenda con un acabado más deliciosamente perfecto que he visto nunca. ¡Sí, eso es! ¡Bien dicho! ¡Sí! Sí. Y es muy suave y ligero al tacto. Muéstrame más, Monsieur Flynn. Esperad, Majestad, tengo una idea mucho mejor. Mirad. ¿Qué? ¿Aquí? ¿Ahora? ¿Delante de toda la corte? Este es el traje más maravilloso que ha conocido el mundo, Majestad. Solo un tonto dudaría ante la idea de ponérselo de inmediato. Y yo no quisiera parecer un tonto, ¿verdad? Esto es el cinturón imperial. Ah, sí, me acuerdo de él. Es un diseño atrevido. Sí, ¿qué gama de colores tiene? Una capa de pavo real para un hombre tan principal. Ah, sí, la capa. ¡Qué atrevida! ¡Qué radical! Y ahora daré el toque final. Vuestro elegante sombrero. ¡Oh, estoy impaciente por verlo! Sí, yo ya no puedo esperar. Bien, ministro. Puede ser sincero. ¿Me hace el trasero más grande? La verdad es que os queda como una segunda piel. ¡Sí! ¡Qué libertad de movimiento! El emperador está satisfecho. Apartad el biombo. Sí. Es impresionante, ¿verdad? Es muy complejo, a la vez que muy simple. Es la hora del desfile. Ahora todos podrán admirar la mariposa en que me he convertido. Vamos a darles la sorpresa de sus vidas. Es la hora de salir volando, Mr. Flam, querido timador. Cuanto antes, Monsieur Flynn, apreciado colega. Admirad a vuestro emperador en todo su esplendor y gloria. ¡Oh, cielo santo! ¡Qué horror! Pero no estás... No querrás que te tomen por tonto, ¿verdad?
Todos dicen que es genial. ¿Quién soy yo para negarlo? Quiero ver cómo es. Abuelo, levántame, por favor. Calla. Shh. ¿Es tan mínimo? Y a la vez tan primitivo. Solo un tonto no quedaría boquiabierto. Pues yo no soy ningún tonto. Ni yo. Es un traje fantástico. Pero abuelo, el emperador va en cueros. No seas tonta, Sofía. Se trata de la nueva moda. Lo siento, pero no lleva nada puesto. Por favor, amigos, miradlo bien. Abrid bien los ojos. Sofía, por favor. La gente pensará que somos, ya sabes, tontos o algo así. Un momento, la niña tiene razón. Sí, el emperador está desnudo. ¿De qué se ríe la gente, ministro? Aunque os parezca mentira, ¿creen que no lleváis traje alguno? Es evidente que son todos unos tontos. ¡Oh, claro! Estas cartas de recomendación son falsas. No, Majestad, los tontos somos nosotros. Porque resulta que sí que estáis en cueros. Pero todo el mundo ha dicho que estaba estupendamente. Y eso es cierto, Majestad. El cuerpo humano es una hermosa creación. No nos debemos avergonzar de él. ¿Eh? Ni siquiera vos del vuestro. ¿De modo que no llevo traje alguno y he desfilado como un auténtico tonto ante mis súbditos? No olvidarán, siempre olvidan. Entre tanto, Majestad, el espectáculo debe continuar. Soldados, quiero ese palio bien alto. La nueva moda es no llevar ningún traje. Vuelves a estar contratado. El emperador necesita un nuevo traje nuevo. Y que esta vez sea de verdad. Oh, gracias, señor. ¿Qué? ¿Vas a aceptar después de cómo nos han tratado? Tendrás el doble de paga. Bueno, lo pensaremos. Y esta, lo creáis o no, es una historia real.